Buenos días, buenos días. ¿Dudas que tengan? Bueno, pues vamos a continuar con lo del choque, ¿sí? Cómo empieza a dañar a los diferentes tejidos u órganos. Eh, y estábamos viendo que los que se ven rápidamente afectados son los epitelios. Y un sistema que está constituido por mucho epitelio es el sistema urinario. Y uno de estos que hace una función de filtrar, de generar un ultrafiltrado de la sangre y generar la orina, pues es el riñón, ¿sí? Y entonces este riñón, al tener una hipoperfusión por ser un órgano periférico, ya sabemos que está constituido por nefronas. Y las nefronas tienen lo que es el glomérulo. Este glomérulo lo que hace es, su función es filtrar, pero también tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector, ¿sí? Ahora, toda esta parte de túbulos, ¿sí?, que vamos a tener, pues está constituido por epitelio. Este epitelio también se llega a dañar, es un epitelio simple, el que tiene los conductos de la nefrona. Y también tenemos que el glomérulo también tiene esta cantidad de epitelios, también es un epitelio simple y generalmente se ve dañado cuando empieza a estar lo que es la fase descompensatoria del choque, por ser un tejido periférico. Ahora, el riñón, el epitelio renal, al igual que los otros epitelios, descansa sobre una membrana basal.
Mientras no se dañe la membrana basal, hay posibilidades de que también va a depender la cantidad, ¿no?, de tejido de epitelio dañado. Pero cuando no se dañe el epitelio, pues va a haber una regeneración, va a haber unas células nuevas que van a sustituir con esa misma función de filtrar, en el caso del glomérulo, y de reabsorber o secretar, en el caso de los túbulos contorneados, van a ejercer nuevamente su función original. Pero si se llega a dañar la membrana basal, ¿sí?, esto va a depender de la magnitud de daño, vamos a tener que estas funciones renales se van a empezar a disminuir. Ahora, para que el riñón deje de funcionar o empiece a generar efectos del daño que tiene, ¿sí?, a través de signos de enfermedad, necesita estar dañado entre un 60 o un 70%. Entonces, cuando nosotros tenemos manifestación de signos clínicos relacionados con enfermedad renal, podemos suponer que ese riñón se encuentra dañado entre un 60 y un 70%. ¿Sí? Entonces, ese parénquima se dañó entre un 60 y un 70% cuando empieza a haber signos de enfermedad renal. Entonces, un riñón puede estarse dañando sin que se presenten signos de enfermedad. ¿Sí? Entonces, y el primer daño, cuando se daña nada más el epitelio, nosotros lo conocemos como una insuficiencia renal aguda. Y una vez que se daña, eso también va a depender de la magnitud. Una vez que se daña gran cantidad de epitelio con membrana basal, ¿sí?, o una gran cantidad de nefronas, ¿sí?, que se deterioran, nosotros vamos a considerar esto como, o cuando llega en un 60 o 70% de daño renal, nosotros ya sabemos que es una insuficiencia renal crónica. El riñón no empieza a ejercer su función de concentrar la orina. Esto lo vamos a ver reflejado en la acumulación de desechos. Entonces, los desechos se empiezan a acumular y ya vimos que una cosa que sucede con el catabolismo proteico es que se empieza a ver una gran cantidad de elementos libres de nitrógeno en sangre. Y estos elementos libres de nitrógeno en sangre pueden llegar, si hay una acumulación excesiva, pueden llegar a atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso y empezar a tener problemas nerviosos, ¿sí?, relacionados con el sistema nervioso central. También daña epitelios. Y entonces vamos a aumentar ese daño epitelial. También tenemos otros metabolitos, por ejemplo, que se empiezan a concentrar, que son los cuerpos cetónicos, que se presentan o los vamos a obtener a partir del catabolismo de los lípidos o la lipólisis. Y estos cuerpos cetónicos pues son ácidos, entonces incrementamos lo que es el pH. Porque el riñón, aparte de que está teniendo daños, una de las cosas que está teniendo el riñón es que como está ejerciendo su función, algunas hormonas, como la hormona antidiurética, le están impidiendo que también genere orina. Y al no generar orina, pues no puede sacar esos desechos. También está la aldosterona, ¿sí?, que también le impide que genere orina. Y entonces hay una reabsorción de agua a través del riñón. Y esta función que está presentando el riñón de evitar que genere orina, de absorber ciertos nutrientes, pues es como si estuviéramos haciéndole al riñón que funcionara, ¿sí?, o que esté funcionando a través de una disminución de nutrientes, porque también tiene hipoperfusión que la va a estar originando en primera instancia la adrenalina
y después la angiotensina 2, ¿sí? Que es un potente vasoconstricción periférico. Y entonces el riñón tiene una hipoperfusión, lo que una de las situaciones que más rápido va a dañar a las nefronas va a ser la hipoxia. Y entonces la hipoxia lo que nos va a estar ocasionando es un daño en el epitelio renal. Y es una de las principales causas de daños renales, la hipoxia. Entonces, si este evento de choque empieza a tener una duración excesiva, así también va a ser el daño, va a estar relacionada con el daño renal. ¿Sí? Por eso es que los individuos que salen del choque generalmente se tiende a estarle haciendo estudios para ver cómo está el riñón, ¿sí? Porque a veces no se mueren del choque y después a los 2, 3 semanas posteriores a este evento empiezan con insuficiencia renal, ¿sí? Entonces tiene que tener bien consciente que uno de los tejidos que más se llega a dañar o que más fácil se daña, aparte de los que hemos visto, ¿no? Sí, es el riñón. Y con insuficiencia renal, pues los individuos también empiezan a tener muchos problemas. Ahora, hay dos tipos de insuficiencia renal. Una que conocemos como anúrica, en donde el riñón es tanta la lesión que tiene que no puede llegar a producir nada, no pueden dejar ni siquiera pasar agua y vamos a ver que empiezan a incrementarse la presión hidrostática y empieza a haber edema, ¿sí? Que contribuye al edema que ya teníamos. Entonces el edema es sacar agua de los vasos sanguíneos al espacio intersticial y entonces disminuye todavía menos, más el volumen circulante, ¿no? El volumen sanguíneo circulante. Profe, ¿Sí? perdón, ¿Sí? una duda. Dijo que existían dos tipos de daño renal. El primero que mencionó, ¿No? ¿cuál es? La insuficiencia renal anúrica. A sin nuria es orina, sin producir orina. Ese individuo no produce nada de orina. Ok, gracias. El riñón es incapaz de poder sacar o generar orina. Y la otra es la insuficiencia renal poliúrica, en donde el individuo aparentemente sí saca orina, pero lo único que está haciendo es sacando agua, ¿sí? Y todos los desechos se quedan en el organismo. Es una insuficiencia renal poliúrica. Sí genera orina, pero esta orina realmente es pura agua. Y entonces este individuo se deshidrata. También esto va a contribuir a que tenga un proceso de pérdida de líquidos, ¿sí? Porque ya las hormonas no están reteniendo esa salida de líquidos. Empieza a perder líquidos, empieza a tener hipovolemia o incrementar más la hipovolemia, pero esa orina no puede concentrar la orina. Nosotros, por ejemplo, vamos a medir la capacidad renal con la capacidad que tiene el riñón de concentrar la orina. Una orina concentrada, pues está cargada de grandes cantidades de desechos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un individuo que entra en choque en la fase compensatoria del choque. Nosotros empezó a entrar en la fase descompensatoria y nosotros lo sacamos, ¿no? Le ayudamos a que salga de ese proceso. ¿Cómo esperarían observar su orina? ¿De qué color? Si todo está bien. Son amarillento, ¿no? Muy concentrada, ¿no? Entonces va a ser muy amarilla. Entonces va a ser muy concentrada.
Eso es lo que esperamos de observar la orina. ¿Qué pasa si la vemos transparente después de un evento así? ¿Significa que no se concentró la orina? No se concentró la orina, entonces lo más seguro es que estemos en presencia de una insuficiencia renal. Todavía no sabemos la magnitud, ¿no? No podemos saber si es aguda o crónica, pero eso es un indicador. Esa orina que saca en un inicio, después de un acontecimiento como este, que es el choque, la orina tiene que salir concentrada. Si no sale concentrada, eso es algo que podemos llegar a considerar como un efecto negativo que trajo el choque, ¿no? Puede ser que esté sacando pura agua. Entonces hay que tener mucho cuidado con los riñones en el choque. ¿Sí? Entonces, tenemos lo que es el choque, la fase compensatoria, hay hipoperfusión, empieza a haber problemas con el riñón. En la fase descompensatoria empieza a haber muerte del tejido epitelial renal, ¿sí? En la inicial, y en la fase descompensatoria final, pues ya tenemos una insuficiencia renal. ¿Sí? ¿Qué grado? Pues todavía no sabemos. Puede ser insuficiencia renal aguda nada más, o podemos llegar a la insuficiencia renal crónica, que la insuficiencia renal crónica, la diferencia es que es irreversible. El daño en el tejido es tan severo que no va a volver a funcionar. ¿Sí? Eso es la insuficiencia renal crónica. Bueno, y después tenemos a otro órgano que es el páncreas. ¿Sí? Al páncreas también lo estamos haciendo trabajar de más, ¿no? Porque tenemos en la fase compensatoria, nosotros incrementamos la cantidad de glucosa, entonces le estamos diciendo al páncreas que produzca mucha insulina, ¿sí? Para que esa glucosa sea aprovechada por las células. Y aparte, por ejemplo, como está elevado el metabolismo y estamos ocupando mucha glucosa, de repente la glucosa se empieza a escasear y al páncreas le decimos, ¿sabes qué? Necesitamos glucagón para que saquemos glucosa, ¿sí? O estimulemos al hígado para la glucogenólisis y tener más glucosa. Entonces, estamos haciendo que el páncreas esté funcionando y también es un órgano en demasía, su metabolismo está acelerado y también es un órgano periférico. Entonces, ¿qué le va a pasar al páncreas en esa fase compensatoria? En la compensatoria está trabajando, ahora sí que está trabajando a marchas forzadas sin recibir nutrientes, ¿sí? O los pocos nutrientes que le llegan son escasos, pero él está trabajando mucho. Por eso es que muchas personas, no sé si les ha tocado escuchar, que les dicen, no, lo que pasa es que le dieron se enojó esta persona, se enojó o le dieron una noticia y fue así muy sorpresiva la noticia y después de eso le dio diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque entran en la fase compensatoria del choque, aunque el evento no sea tan nocivo y puedan salir rápido de esa fase descompensatoria, ¿sí? Estamos haciendo trabajar al páncreas excesivamente sin proporcionarle los nutrientes necesarios. Y si el páncreas ya estaba ahí con algún problemilla que pudiera llegar a, ¿sí? Ahí es donde se desarrolla y por eso es que los individuos después de un susto, después de recibir una noticia, después de un enojo, así, pueden llegar a sufrir posteriormente a eso una diabetes. ¿Sí? Muerte celular de ese epitelio que nos está produciendo eh, o de esas células que tiene el páncreas, ¿no? Ese parénquima pancreático se empieza a destruir y vamos a tener
destrucción de algunos islotes del Langerhans. Y los islotes, pues son las que tienen las células alfa, beta y celta para producir glucagón, insulina y somatostatina. La somatostatina es un regulador del glucagón y la insulina o de la función de las células beta y alfa. Cuando están en exceso, esta función de estas células, se secreta somatostatina para regular esa producción. ¿Sí? Sí. ¿Mueren por hipoxia también esas células por andar trabajando a marchas forzadas? Sí, mueren porque no tienen nutrientes. ¿Sí? Ah, ok, por hipoperfusión. Ajá. Pero ahorita vamos a ver qué otra cosa muere, no nada más es por eso. ¿Sí? Ah, okay. Vean ahí en la imagen cómo están los islotes rodeados de otras células, ¿no? Y esas células es un epitelio, pero es un epitelio que produce una secreción exócrina, ¿sí? Que son las enzimas pancreáticas, que las va a producir las va a vertir a través de los conductos, ¿sí? Del páncreas al conducto pancreático, que se va a ir al intestino y va a hacer la digestión de los nutrientes, ¿sí? Entonces, estos acinis pancreáticos, ¿sí? O estas glándulas pancreáticas exócrinas producen enzimas digestivas. Ahora, estas glándulas están constituidas por un epitelio. Ya vimos que los epitelios empiezan a sufrir. Pues, ¿qué le va a pasar a ese epitelio? También va a tener una rotura de esas células, ¿no? Se van a romper por esta hipoxia que tienen. Ahora, si se rompen estas células, estos acinis, van a salir esas enzimas pancreáticas ahí al páncreas. ¿Sí? ¿Cómo está el medio celular en el cual se rompieron estas enzimas pancreáticas? ¿Cómo dijimos que se produce, que están los medios en presencia de hipoxia? Ácido, profe. Ácido. ¿Sí? Y estas enzimas pancreáticas tienen un común denominador, que por ejemplo tenemos a la tripsina, que se activa en medios ácidos. Y la tripsina, una vez que se activa, que de ser el tripsinógeno, se convierte en tripsina, y esa tripsina tiene un efecto así un efecto dominó, que va a activar a las demás enzimas pancreáticas que conocemos en conjunto como proteasas, y se van a activar esas proteasas, pero también estamos sacando las amilasas y las lipasas, y entonces va a haber una autodigestión pancreática. ¿Sí? Eso va a pasar en la fase descompensatoria final con el páncreas. Va a empezar a tener una autodigestión, y entonces están cerca de los islotes de Langerhans. ¿Qué le va a pasar a los islotes de Langerhans si no se destruyen por la hipoxia? Pues van a ser autodigeridos por las enzimas pancreáticas que están activas dentro del páncreas. Y estas enzimas pancreáticas también son vertidas hacia el exterior del páncreas, a la cavidad abdominal. Y en la cavidad abdominal pues tenemos los otros órganos que también van a ser irritados, o va a empezar a tener una cierta digestión de esos órganos, ¿no? A través de las proteasas, de las amilasas, ¿sí? Y lipasas. Y entonces vamos a ver un deterioro mayor de las células o de los tejidos u órganos que se encuentran en la cavidad abdominal. Esto ya va a pasar en la fase descompensatoria, ¿no? Descompensatoria final. Y en la descompensatoria inicial
podemos llegar a tener cierto daño en el páncreas que puede todavía ser modulado para que no se deteriore todo el páncreas. Y lo que nos va a ocasionar aquí en el páncreas va a ser pancreatitis. Y el páncreas, ¿sí? Por ser, ¿cómo creen que esté la inervación del páncreas? ¿Que sea una inervación leve o que tenga mucha cantidad de inervación? Por la función que tiene. Es muy inervado. Está muy inervado. Entonces, ¿qué pasa si se destruye el páncreas y se inflama? Duele mucho. Duele mucho, sí. Es uno de los dolores, dicen que es uno de los dolores más severos que hay de la cavidad abdominal. Entonces, eso también va a pasar en la fase descompensatoria final, ¿sí? Va a haber algo que se conoce como abdomen agudo. Dolor severo en la cavidad abdominal por una pancreatitis. Profe, la pancreatitis se da en la fase descompensatoria final. ¿Sí? Ah, ok. Puede empezar en la fase descompensatoria inicial, ¿sí? Puede empezar ahí. Es que eso va a depender también de cada organismo. Por ejemplo, si tenemos un individuo que tiene el páncreas medio dañado, pues se le va a dañar más rápido que uno que lo tiene completamente sano, ¿sí? Si tenemos un individuo que tiene una deficiencia, por ejemplo, de carbohidratos, el páncreas va a estar funcionando más rápido, ¿sí? Tratando de obtener esos carbohidratos de algún lado, a través del glucagón. Si tiene un exceso de carbohidratos también así en su organismo, también va a estar funcionando mucho porque va a producir mucha insulina o va a tener que producir mucha insulina. Entonces va a depender también del organismo, ¿no? No a todos les va a pasar lo mismo, pero lo que sí va a pasar en la fase descompensatoria final es que va a haber una pancreatitis. Y el páncreas es uno de los órganos que tiene prohibido inflamarse, porque si se inflama, empieza a haber una mayor autodigestión, ¿sí? Y tenemos que controlar esa inflamación, porque si no, se va a destruir todo el páncreas. ¿Un individuo puede vivir sin páncreas? Les pregunto. No, No, no se puede vivir sin páncreas. ¿Eh? Entonces, es un órgano muy importante, el cual sufre mucho cuando se llega a la fase descompensatoria final. En esto ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué tenemos en la fase descompensatoria final del choque? Tenemos insuficiencia renal, pancreatitis, abdomen agudo. Tenemos que ahí es donde empiezan a bajar las constantes fisiológicas. Ah, algo que se me olvidaba, ahorita me acordé. El páncreas produce también un péptido, ¿sí? Que es como una hormona que se llama factor depresor del miocardio. Factor depresor del miocardio. Y se llama factor depresor del miocardio. ¿Qué le va a ocasionar al corazón? Acuérdense que el corazón ahorita está funcionando a todo lo que da, tiene taquicardia. Y ese factor depresor del miocardio se produce cuando está la fase descompensatoria final del choque. ¿Qué le va a hacer al corazón? Va a hacer que disminuya la frecuencia cardíaca.
Esto lo hace el páncreas, este factor se va a producir porque el páncreas ya no puede soportar el trabajo excesivo sin el aporte de nutrientes necesarios. Y entonces se genera este factor depresor del miocardio, se va a circulación hacia la vena porta, llega al hígado, pasa al corazón y en el corazón lo que ocasiona es una bradicardia. Y si se exacerba la cantidad del factor depresor del miocardio, puede ocasionar hasta un paro cardíaco. Profe, la primera palabra que dijo, ¿qué significaba? No exacerba la que dijo antes. ¿Cuál será? Que lo que provoca el miocardio, Bradicardia. eso, radical. Sí, bradicardia es que disminuye la frecuencia cardíaca. Ok. Y si hay bradicardia, pues también va a haber bradipnea, ¿no? Disminuye la frecuencia respiratoria. Y entonces estábamos nosotros tratando de preservar a unos sistemas que ya en esta última fase, en la fase descompensatoria final, empiezan a también tener baja cantidad de nutrientes por todo lo que se está llevando. Acuérdense que también hay disminución más de la volemia, hay menor retorno venoso, encharcamiento de esa sangre, hay dolor, hay elevada permeabilidad. Entonces todo esto va a contribuir y hay muerte celular, ¿no? Cuando hay muerte celular así sistémica, está el síndrome de inflamación sistémica, se genera el síndrome de inflamación sistémica. Hay coagulación intravascular diseminada, hay edema, ¿sí? En los pulmones, edema pulmonar. Y entonces esto ocasiona que se disminuya la perfusión de los órganos principales y es por eso que empieza a deteriorarse lo que es la perfusión al corazón, a los pulmones y principalmente al sistema nervioso central. Y una vez que empieza a haber deterioro de esa perfusión, pues empieza a haber daño cerebral. ¿Sí? Y lo vamos a notar porque en esta fase, ¿se acuerdan que las constantes fisiológicas estaban alteradas, ¿no? Estaban elevadas, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, teníamos una temperatura elevada porque hay inflamación, ¿sí? En la fase compensatoria, en la fase descompensatoria, por ejemplo, ya vemos estas constantes, ¿sí? Todavía que están elevadas en la fase descompensatoria inicial, pero llegando a la fase descompensatoria final, vemos que las constantes empiezan a decaer. Cuando me refiero a la temperatura, ¿sí? Es la temperatura central, ¿sí? Está elevada por el elevado metabolismo. Pero ¿cómo está la temperatura de ese individuo que entró en choque a nivel periférico? ¿Cómo se siente un individuo? ¿Cómo creen que se siente un individuo con su temperatura? Frío. Sus extremidades, frío, ¿sí? Va a estar frío, va a estar pálido. ¿Cómo va a estar, por ejemplo, sus mucosas en la fase descompensatoria final? ¿No estarían rojas, profe? Pero no se llaman rojas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo dijimos? ¿Congestionadas? Congestionadas, ¿sí? Va a tener congestión, sí, van a estar congestionadas. ¿Sí? Y, por ejemplo, alteraciones en el sistema nervioso, generalmente las vamos a observar en el estado de conciencia. Y entonces ese individuo
hay tres eventos en el estado de conciencia. Depresión, que empieza de estar alterado, empieza a quedarse así como si estuviera en un lugar que ignora, ¿no? Ignora todo lo que está pasando alrededor. De estar alterado, de repente se empieza a poner así como si estuviera triste, ¿no? Va a tener una depresión del sistema nervioso. Después de esa depresión del sistema nervioso, va a entrar en algo que conocemos como semicomatoso. Se va a quedar así como dormido y nosotros si lo estimulamos, va a medio despertar, pero si lo dejamos de estimular, si le apretamos así o lo agarramos, por ejemplo, se va a medio despertar, pero inmediatamente se va a volver a dormir. Ese es un estado semicomatoso o de estupor. Y posteriormente va a entrar al coma. Esto es dependiendo del estado de conciencia. Después vamos a también tener cambios del bulbo raquídeo. La respiración, si estaba en el bulbo raquídeo, tenemos el núcleo respiratorio. Si la respiración estaba acelerada en la fase descompensatoria final, vamos a ver que como hay depresión del sistema nervioso, este bulbo raquídeo empieza a tener problemas para funcionar y la respiración empieza a bajar. Y también a consecuencia de los problemas que están llevando en el sistema respiratorio. Y esto contribuye más a la hipoxia. Y entonces este bulbo raquídeo, nosotros, un reflejo de la condición del bulbo raquídeo nos lo dan las pupilas, ¿sí? Y entonces el reflejo pupilar se ve alterado. Nosotros ya sabemos que el reflejo pupilar, si nosotros ponemos una luz, ¿sí?, va a tener una respuesta de miosis. Miosis, contracción de la pupila. Y relajación, una midriasis, relajación de la pupila. Y entonces este individuo en un inicio pues tiene contracción, ¿no?, de la pupila. ¿Sí? Pero si le ponemos, si está en un lugar donde no hay luz, pues la pupila se hace grande. Si le ponemos luz, se va a hacer chiquita. Entonces vamos a ver un reflejo pupilar positivo a la luz, ¿sí?, en el estado de choque. Pero ¿qué pasa en el estado de choque, en la fase compensatoria y en la descompensatoria inicial? Pero en la descompensatoria final ya no tenemos ese reflejo pupilar. Y lo podemos llegar a tener dependiendo del tipo de choque, o qué tanto está dañado el sistema nervioso, podemos llegar a tener que esté contraída la pupila y que le pongamos y que le quitemos la luz y no se relaje, ¿sí?, que quede contraída, o que esté dilatada la pupila. Puede suceder cualquiera de las dos cosas. Esto es lo que nos vamos a fijar nosotros, es que es irresponsivo hacia la luz, ¿no? No tiene ese reflejo pupilar, ausencia del reflejo pupilar. Puede llegar a tener también otra situación, que una pupila se dilata y la otra no, ¿sí? Aunque, por ejemplo, si nosotros checamos el reflejo pupilar, aunque le pongamos luz a un ojo directo, la otra pupila va a responder igual al que le estamos poniendo la luz. Entonces, si uno se dilata y el otro se contrae, también es un problema del sistema nervioso. Y también en el sistema nervioso vamos a ver, ya vimos lo que es
o vamos a checar o vamos a ver alteraciones en el estado mental, en el reflejo pupilar, y vamos a checar o va a haber alteración en la actividad motriz. Vamos a ver pérdida de la propiocepción. La propiocepción es la relación que tiene un individuo, ¿sí?, con el medio que lo rodea, regulada por el sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, cualquier postura anómala que llega a tener un individuo, ¿sí?, se considera una pérdida de la propiocepción. Ustedes lo que pueden hacer, por ejemplo, hay algunas cosas que uno hace con los animalitos para saber si tienen bien la propiocepción. Por ejemplo, si yo lo acerco a una mesa, al borde de una mesa, inmediatamente van a querer poner el pie arriba de la mesa, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le doblo una extremidad en el piso, le doblo la patita, lo que es en los perros, la garra hacia atrás, inmediatamente la va a volver a poner en su posición. Si yo, por ejemplo, el perrito está parado, así está en cuadripedestación, y yo le alejo una extremidad hacia lateral, inmediatamente la va a volver a regresar. Eso es propiocepción, ¿sí? Entonces, lo primero que pasa con el sistema nervioso es que hay disminución de la propiocepción o pérdida de la propiocepción. Esto es una actividad motriz. Posteriormente, ¿sí?, también ese individuo, si lo hacemos caminar y está en la fase descompensatoria final del choque, va a tener ataxia. La ataxia es incoordinación. También lo que vamos a observar en ese individuo es que generalmente dejan de caminar, no pueden caminar, no pueden incorporarse. No pueden incorporarse, pero sí pueden levantar a veces la cabeza, ¿no? Pero no pueden, no pueden soportar su propio cuerpo. Y por último, ese individuo permanece totalmente postrado, ni siquiera puede mover la cabeza, ¿sí?, que es cuando ya está en coma también. Entonces, de acuerdo a todo esto, ¿sí?, nosotros ya vimos la fase descompensatoria del choque, la fase descompensatoria que la dividimos en dos, en inicial y final. Y entonces, ¿en qué concluye el choque? ¿En qué concluye el choque? Que entre más tarde salga del choque, más daños va a haber. No, pero ¿en qué concluye ya? Si el individuo llega a la fase compensatoria, después pasa a la descompensatoria inicial, después a la descompensatoria final y después... ¿Estado de coma? No, a la muerte. ¿Sí? Después se muere. Todos los problemas que tiene, ya posteriormente sigue la muerte. Entonces, de acuerdo a esto que nosotros vimos del choque, una cosa que nosotros, o que se ha visto que cuando estudia uno medicina, es que si comprendes todas las enfermedades cuando llegan a un punto crítico en un individuo, el individuo va a entrar en choque. Todos los individuos que han sufrido un accidente trágico, ¿sí?, enérgico en su organismo,
entran en choque. Entonces, antes de que un individuo se muera, su organismo va a entrar en choque. ¿Sí? Entonces, en medicina veterinaria de urgencias, ¿qué es lo que se atiende? ¿Qué van a atender? ¿El choque? Pacientes en choque, ¿sí? Pacientes en choque. Por ejemplo, en las fases críticas de las enfermedades, ¿qué van a atender? Pacientes en choque. Por ejemplo, un perrito que se enferma de parvovirus y que ya ha estado varios días con el parvovirus, ¿sí? Y que no responde a la enfermedad, ¿en qué va a entrar? Va a entrar en choque. Un gato que sufrió una caída y se golpeó la cabeza o tuvo una hemorragia, ¿en qué va a caer? Va a caer en choque. Un individuo, un paciente que tiene diarrea profusa, ¿sí? Si no se atiende esa diarrea rápidamente, va a entrar en choque. Un paciente que tiene un dolor severo, ¿sí? Va a entrar en choque. Un paciente que tiene daño orgánico va a entrar en choque. Entonces, el choque se ha estudiado y se ha visto que si uno comprende toda la fisiopatología del choque, sabes lo que sucede en cada una de las etapas, la sabes identificar en un paciente a través de los signos que expresa, ¿sí? Ya tienes resuelto el dilema de haber aprendido el 60% de actividades que tienes que hacer como clínico. Así tan importante es el choque. ¿Sí? Comprenderlo, estudiarlo. Nosotros ahorita todavía ni siquiera vemos cómo lo podemos detectar, ¿no? Bien, hemos dicho algunos signos de enfermedad, pero no hemos visto bien cómo lo vamos a poder detectar. Eso lo van a ver cuando vean propedéutica, cuando vean clínica. Pero si nosotros comprendemos bien el choque, el que se sepa bien el choque ya está del otro lado. ¿Sí? Va a ser bueno en la clínica. ¿Sí? La epilepsia podría llevar al choque. Todas las enfermedades llevan al choque en algún momento. Pero la epilepsia cuenta como un choque tal cual. No. La epilepsia es epilepsia. Mm. Y no es, por ejemplo, ahorita les dije de parvovirus. Cuando el parvovirus entra en choque un paciente, no. Es cuando ya se pone crítico. Ahora, si a ese individuo que dices que tiene epilepsia, le dan 5 eventos epilépticos en una hora, pues va a entrar en choque. ¿Sí? O lo más seguro es que entre en choque. Se le van a agotar las reservas de glucosa, va a tener hipoperfusión, porque el oxígeno, acuérdense que en la epilepsia también hay un lapso en la epilepsia en donde hay hipoxia. Entonces sí va a poder entrar en choque, pero esto es cuando la enfermedad ya esté muy avanzada. Todas las enfermedades entran en choque, van a llegar al choque. ¿Qué le va a pasar a un individuo antes de morir? Antes de que se muera. Está enfermo de cualquier cosa, pero antes de que se muera de eso, ¿qué le va a pasar? Choque. ¿Eh? Va a entrar en choque. ¿Sí? Va a entrar en choque, va a entrar en el estado de choque. Ahora, a un individuo, ¿sí? ¿Dónde va a ser más fácil poderlo ayudar?
¿En qué fase del choque? En la fase compensada. En la fase compensatoria. Y si pasa a la fase descompensatoria, Más difícil. va a ser más difícil poderlo ayudar, ¿sí? ¿Y qué pasa si llega a la fase descompensatoria final? No se puede curar. Así Es es, irreversible. generalmente va a morir, ¿sí? Y si no muere, va a quedar con daños severos en su organismo, en sus órganos. Así es, bueno, ¿alguna otra duda que tengan acerca del choque? ¿No? Entonces nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego.